Hola, ¿qué tal? Buenos días. Os agradecemos vuestra asistencia a las personas que estáis aquí en el colegio y también a los que estáis pues viendo el webinar, ya sea en directo o que lo estáis viendo desde casa grabado. Así que nada, os damos la bienvenida a este evento de la Semana de la Ciencia de Madrid. Somos miembros del grupo de Buen Trato, de promoción del buen trato a las personas mayores. Hoy vamos a tener la suerte de tener un taller de ventilación emocional que va a estar dirigido por dos compañeras del grupo. Tenemos a Gemma Sanz Ponce, que trabaja en la Residencia Europea Serranillos, y también tenemos a Sara Martínez de Pedro, que trabaja en Nuestra Señora de la Soledad y del Carmen. No os quito más tiempo, sé que es una hora complicada, así que os agradecemos que estéis aquí. Y bueno, doy paso a las ponentes para que puedan exponer. Gracias. Vamos a hacer una introducción, un poco el marco teórico, antes de hacer lo que es la dinámica de ventilación emocional que hemos propuesto Sara y yo. Como somos muy poquitos, pues puede ser muy dinámico y podemos profundizar y podemos pues, profundizar y sacarle bastante provecho. Antes de hacer la dinámica de ventilación, no sé si habréis hecho vosotros, a mí me gustaría saber un poco vuestro perfil profesional, si habéis hecho alguna dinámica por la situación de pandemia en vuestro trabajo o habéis participado en alguna dinámica de ventilación emocional. ¿Sí? ¿No? ¿No? Vale. ¿Sois sanitarios, entiendo? ¿Sí? Vale, habéis estado en el momento de la pandemia también en ejercicio, ¿no? Vale, vamos a mezclar, vamos a explicar un poco, pues voy a hacer una brevísima introducción a lo que es la situación de COVID 2019 que se nos planteó y la repercusión sobre el personal sanitario y sociosanitario que hemos estado trabajando y las consecuencias que ha tenido. De ahí que se nos ocurriese plantear en la Semana de la Ciencia, plantear este taller de ventilación emocional. Vamos a hablar de las emociones, lo importante que es cuidarse para cuidar, la gestión emocional y luego vamos a dar paso a la dinámica. Realmente lo importante es centrarnos en la dinámica y cómo gestionar esas emociones que nos han podido surgir sobre todo en la pandemia. Yo voy a introducir un poco a nivel teórico para darle marco, digamos, teórico a las técnicas que vamos a presentar y vamos a realizar en la dinámica de grupo. Bueno, pues vamos a empezar con una breve introducción. Bueno, pues la pandemia que provocó el virus COVID-19 creó un escenario, estaréis con nosotras, un escenario en el que el desafío de salud ha sido y sigue siendo sin precedentes. Nunca conocido, desafió los sistemas de salud a nivel mundial. El 8 de octubre del 2021, un informe de la OMS pone de manifiesto el déficit mundial en inversión en salud mental. En eso estamos, ¿no?, todos los psicólogos, en que la salud mental es muy importante, sobre todo en este escenario que se creó a raíz de la pandemia y que no se ha podido dar respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues en este informe de la OMS decían que en 2020 solo el 51% de los 194 Estados miembros de la OMS informaron de que su política o plan de salud mental estaba en consonancia con los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, porcentaje que es muy inferior a la meta del 80%. Es decir, el objetivo de la OMS un poco, bueno, yo he extraído un poco el informe, pero si lo leéis y podéis acceder a él, es que se llegue a unos niveles de atención a nivel de salud mental parecidos a los que tenemos de salud general, que podamos acceder al nivel a profesionales de psicología y de psiquiatría, igual que podemos acceder a cardiología, alergología,
es decir, a otros profesionales de la salud, dada la importancia que ha adquirido y que ha sido visible, ¿no? Que se nos ha visibilizado muchísimo a raíz de la situación de la pandemia. Rescato en un artículo titulado Impacto psicológico de la COVID-19 en profesionales sanitarios de primera línea en el ámbito occidental, en la revista de Medicina Clínica, MEDCLI, del 9 de noviembre del 2020, algunas ideas que me parecen interesantes. Se estimó que el 78% del personal sanitario sufrió altos niveles de estrés. Yo creo que el 78% se quedó corto. No sé si vosotros habéis estado en primera línea, se quedó corto el 78%. Las principales variables que se detectaron fueron estrés, depresión, ansiedad, alteraciones del sueño y burnout. Todo ello asociados con todas las emociones que ello conlleva y la falta de conocimientos que hasta el momento a lo mejor no se habían precisado con esa intensidad de gestión de esas emociones. Bueno, se utilizaron numerosos instrumentos para su medición, distintas escalas de depresión, trastornos de ansiedad, índices de burnout, que no voy a comentar. Si tenéis interés, pues luego al final os dejamos nuestros correos electrónicos y nos podéis escribir y os ampliamos la información de algunos de los aspectos. Cuestionarios de salud generales, cuestionarios de percepción de enfermedad. También se vio en este artículo que las estrategias y medidas de afrontamiento que habían empleado el personal sanitario. La mayoría del personal sanitario mostró interés y valoró positivamente las medidas de apoyo psicológico individual y grupal y utilizó la práctica de actividades físicas, religiosas y espirituales para reducir el estrés, la ansiedad y depresión. Las estrategias de afrontamiento más utilizadas fueron la focalización e interpretación positiva. Yo creo que vosotros ahí podréis ampliar, si habéis estado en vuestros centros o en las clínicas donde hayáis trabajado, podéis ampliar estrategias de afrontamiento que incluso habéis podido emplear. Por ello, el objetivo de este taller es un poco abordar abordaje de las emociones, gestión de estas emociones, cómo vamos a gestionarlas, que lo hará mi compañera Sara. Realizaremos la dinámica aplicando un poco toda la gestión de las emociones de las que hemos hablado y el abordaje de las emociones, las técnicas que sí que se han probado, y yo en mi centro en el que trabajo sí que las hemos puesto en marcha y bueno, han funcionado bien. Y luego conclusiones generales sobre el autocuidado básico de los profesionales de salud. Eso ya para finalizar. Empezamos con las emociones. Son cosas muy básicas, son ideas que os voy a lanzar. Las emociones nos ayudan a adaptarnos a nuestro centro, a nuestro entorno y a nosotros mismos. Las emociones no son buenas ni malas, o sea, todas las emociones son válidas. Son señales que nos informan del entorno que nos rodea y de nosotros mismos. Nos informan de lo que necesitamos y nos preparan para actuar. Es decir, me parece importantísimo esta idea de que las emociones no son ni buenas ni malas, depende cómo nosotros las vivamos y depende de las consecuencias que tengan para nosotros mismos, que nos permitan adaptarnos a nuestro entorno o bien nos bloqueen y sean desadaptativas. Rescato el concepto de salud de la OMS en su Carta Constitucional de 1946, salud como estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades. En este entorno de COVID que hemos podido comprobar que aunque no nos hayamos contagiado, aunque no hayamos tenido enfermedades ni afecciones, sí que no hemos tenido un estado completo, la mayoría de los sanitarios y personas sociosanitarias no hemos tenido un estado completo de bienestar físico, mental y social por todo el entorno y por todas las medidas que nos rodeaban.
Sí que hay estudios que han determinado que factores que determinan el impacto psicoemocional en profesionales ante la intervención en crisis, en situaciones de crisis como la que se nos ha dado. Son muchas las variables que pueden determinar el nivel de afectación, el impacto psicoemocional que tiene sobre el personal sanitario, sociosanitario, al intervenir en situaciones críticas, como ha sido el escenario creado por la situación COVID. A mí me parece muy interesante, se destacan factores personales y factores profesionales, que luego enlazaremos con lo que es la gestión emocional, con todas las técnicas y que aplicaremos en la dinámica de grupo. Factores personales destacan la edad, el nivel de maduración y modo de afrontar las situaciones, habiendo pasado distintas etapas y acumulado vivencias. Es decir, no es lo mismo una persona joven que a lo mejor no ha vivido muchas situaciones de crisis que una persona o un profesional con una edad que sí que ha podido tener mucha más experiencia o muchas más vivencias o ha pasado por etapas de su vida y tiene ya, digamos, un acúmulo de vivencias para poder afrontar más herramientas, por así decirlo, para poder afrontar este tipo de situación de crisis. Características de personalidad, igual, no es lo mismo personas extrovertidas, comunicativas, divertidas, alegres, que les va a ser mucho más fácil abrirse y comunicar emociones, buscar apoyos, compartir sus miedos y ansiedades, que una persona que es introvertida, que le va a costar más comunicar sus miedos o sus ansiedades que se pueden producir en esta situación. Y luego la situación social y personal. Un profesional que, por ejemplo, está cuidando a su padre en casa en plena pandemia, afrontará el intervenir con personas que están en su misma situación de manera diferente a una persona, a un profesional que vive solo, que no tiene una persona a su cargo. Es decir, el nivel de empatía va a ser diferente en una persona que en otra. Y, en consecuencia, el impacto psicoemocional para una persona y para otra puede ser distinto. Factores profesionales que pueden incidir también en el impacto psicoemocional, se han visto que son importantes: la experiencia en el puesto y en atención en situaciones de crisis. Pues una persona que esté experimentada en este tipo de situaciones va a tener un coste menor psicoemocional que una persona que se enfrenta por primera vez a este tipo de situación. Relación con los compañeros. Igual una buena relación con los compañeros, luego lo veremos en las técnicas que voy a comentar a continuación. Una buena relación con los compañeros de trabajo supone un coste psicológico menor para los profesionales que intervienen, más que nada porque es un apoyo mucho mayor que una persona que interviene sola y que no puede compartir sus emociones con alguien. Y luego la motivación laboral, una alta motivación del profesional, incluso con poca experiencia que otro profesional, supone un coste psicológico menor. Relación de estrés y emociones. Yo creo que el estrés como palabra grande, ¿no?, que siempre metemos ahí en el cajón desastre, estoy estresado. Bueno, estrés, por definición, una definición muy somera, es la reacción que tiene una persona frente a acontecimientos valorados como desafíos de la propia capacidad. Así, una persona que percibe y siente que las demandas que se le presentan son superiores a los recursos propios que tiene para afrontarlos, va a desencadenar en esa persona reacciones físicas, dolores musculares, aumento de la tensión, y psicológicas, emociones como la angustia, miedo, inseguridad, tristeza, incertidumbre, pudiendo llevar a la persona a sufrir distintos trastornos físicos, hipertensión, contracturas, cefaleas, como psicológicos, trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático. Se puede hablar de dos tipos de estrés que se relacionan con dos tipos de emociones. El eustrés, un estrés positivo,
podemos decir que es un nivel de activación que nos permite realizar actividades que nos planteamos, permitiendo la concentración, un rendimiento adecuado en dicha actividad y genera emociones placenteras como alegría, felicidad, es decir, nos permite llevar a cabo, es un nivel de activación que nos permite llevar a cabo lo que queremos hacer, con lo cual nos va a repercutir emociones placenteras, vamos a vivirlas como placenteras o positivas. Y el distrés, un estrés negativo, un nivel de activación al realizar actividades, por ejemplo, pues, hacer un examen o exponernos a una situación de crisis que nunca hayamos vivido, como ha sido esta situación de COVID, que produce emociones displacenteras como ansiedad, miedo, incertidumbre, angustia, pudiendo provocar un bloqueo ante la situación, evitando la situación, huyendo de la situación. Bueno, aquí he puesto, no sé si se ve muy bien, una curva en la que, bueno, pues el rendimiento está totalmente relacionado con el nivel de tensión. Si no tenemos una tensión adecuada o un nivel de activación adecuado, el rendimiento va a ser bajo, y si tenemos una tensión muy alta, el rendimiento va a ser también bajo. ¿Qué es lo ideal? Tener un nivel de rendimiento, para tener un nivel de rendimiento adecuado, tener una tensión adecuada. Si lo trasladamos a las emociones, pues la curva se convierte en, si tenemos un nivel de tensión adecuada, esta zona verde que vemos, vamos a tener un rendimiento adecuado, lo vamos a percibir como positivo. Según va aumentando el nivel de tensión, las emociones negativas van a ir incrementando hasta que llega un punto en el que el monigote rojo ya no explota, ya no, no hay manera de controlarlo, y ahí ya sí van a aparecer ya no emociones negativas, sino ya los trastornos emocionales o físicos. Afrontamiento del estrés. En la vida combinamos situaciones de eustrés y de distrés. Es la vida misma. Afrontamos situaciones que nos agradan más y que nos agradan menos. La manera que los profesionales empleen distintas herramientas para aumentar sus recursos, para gestionar las situaciones críticas o estresantes, se denominan técnicas de afrontamiento de estrés. Lo saludable para las personas es mantener un equilibrio entre el distrés, eustrés y el empleo de maneras de desactivarse o técnicas de afrontamiento de estrés, que ampliaremos ahora más adelante. Por ejemplo, descansar, dormir, relajarse. Técnica de ayuda psicológica para los profesionales. Durante la crisis del COVID-19 se ha requerido que muchos profesionales sanitarios o sociosanitarios proporcionaran cuidados a personas gravemente enfermas. Yo creo que todos aquí lo hemos vivido y nos sentimos identificados con estas situaciones. Estas técnicas pretenden que los profesionales y equipos aprendan de sus experiencias y les ayuden a realizar su trabajo de forma conjunta para poder realizar el cuidado de calidad. Yo he destacado 3 técnicas que en mi centro sí que se han puesto en marcha y se ha visto adaptadas siempre, pues siempre estamos adaptados a los recursos personales que tenemos en el centro donde yo trabajo, y bueno, pues en la empresa que yo trabajo, pues sí que se han utilizado este tipo de técnicas y sí que han funcionado, y a mí me han parecido muy productivas y muy positivas con todo el personal de atención directa. Son técnicas de ayuda mutua, Body System, técnicas de ventilación emocional y de afrontamiento de situaciones críticas, de diffusing o de freezing, y técnicas de control de estrés, más generales, fisiológicas, cognitivas o conductuales. Las técnicas de ayuda mutua están basadas en el apoyo entre compañeros, que yo creo que intuitivamente es las que la mayoría se han empleado, o sea, por cercanía con compañeros. ¿Y qué nos aporta esta técnica? Bueno, pues es trabajar en equipo, que posibilita, que aumenta la probabilidad de que alguno de los miembros solicite ayuda si lo precisa.
ya que las personas se sienten apoyadas y reconfortadas cuando trabajan con compañeros con los que han compartido la misma situación crítica. Trabajar en equipo facilita a las personas que sean más eficaces en sus trabajos cuando están con otras personas, ya que pueden canalizar el estrés hablando, expresando sentimientos, miedos, sin ningún tipo de vergüenza ni reparo. Técnicas de ventilación emocional y afrontamiento de situaciones críticas. Bueno, pues este tipo de técnicas a nivel general, ahora hablo de las dos en concreto, son preventivas ante la aparición de posibles psicopatologías asociadas al acontecimiento vivido. En una situación de crisis es probable que la persona se haya visto desbordada tanto a nivel físico como emocional. El objetivo de este tipo de técnicas es el trabajar el acontecimiento, la situación vivida y sobre todo las emociones asociadas a ello. La dinámica que vamos a presentar vamos a hacerla basada o adaptada a la técnica de diffusing. El objetivo es crear, la hemos adaptado a estas características de taller. El objetivo es crear una atmósfera positiva y de apoyo en la cual se expresan inquietudes, preocupaciones y reacciones iniciales ante la situación. Se trata de una sesión informal, aunque semiestructurada, es decir, va a estar dirigida por un profesional, pero es un poco informal, pero con un objetivo, de ahí que sea semiestructurada. Se lleva a cabo en un ambiente de apoyo mutuo, en la cual los participantes describen sus sentimientos y reacciones al suceso. Se desarrollan estrategias de resolución de problemas para que la productividad del trabajo no se vea disminuida o deteriorada. Al mismo tiempo, bueno, antes de pasar aquí, al mismo tiempo, aparte de la calidad de trabajo, también supone un espacio de vaciado emocional, de todo, al ser una sesión más informal, menos estructurada, supone también un vaciado emocional de la situación. Las técnicas de defreading, el objetivo es que la persona pueda superar la situación, elaborarla, integrarla en su memoria, en sus recuerdos, situándola donde le corresponde para poder seguir con su vida con toda la normalidad posible. Para ello, se somete a las personas a revivir la situación crítica, a enfrentarse a sus recuerdos y emociones y que posiblemente tengan reprimidos. Esta técnica se suele aplicar en distintos momentos temporales, normalmente dos. Se aplica por primera vez al poco tiempo tras la situación de emergencia y en un segundo paso un tiempo después. Yo en mi centro sí que colaboramos con la Clínica López Ibor y sí que seleccionamos un equipo de psicólogos, se seleccionó, se les preparó y sí que hicimos este tipo de técnica y funcionó muy bien. Cuando la situación de pandemia permitió las restricciones, pues sí que vino el equipo de psicología lo más inmediato posible a la situación de emergencia sanitaria y hicimos una sesión de este tipo y luego, hace poco, antes del verano, volvió el equipo de psicólogos para trabajar otra vez cómo estábamos volviendo a la normalidad. Esa famosa desescalada, cómo la estábamos viviendo y qué consecuencias nos habían quedado, porque sí que es verdad que habían quedado emociones, recuerdos y cosas que a lo mejor había personas que se llevaban a su terreno más personal, a su casa. El impacto había sido a todas las esferas de su vida. Esta técnica se desarrolla de manera estructurada, guiada por psicólogos expertos, principalmente en 3 fases: descripción, análisis y aplicación para futuros acontecimientos, y se desarrollan en varios pasos. Voy a hacer mención solo a los pasos, no voy a profundizar mucho porque como no es la que vamos a tratar aquí en las dinámicas. Los pasos son presentación de los objetivos de la sesión y las normas a seguir, reconstrucción de la situación, analizar cuáles son los sentimientos y emociones que se tienen en relación a la situación vivida traumáticamente,
analizar cuáles son las ideas o sentimientos que pueden ser inadecuados o desadaptativos, intercambiar experiencias, proponer un cierre a la situación y finalizar la sesión dejando un canal de apoyo abierto. Nosotros, por ejemplo, en nuestros centros, el equipo de psicólogos que realizaron este tipo de intervención sí que dejaron teléfonos, mails y una atención individual para aquellas personas que a lo mejor en grupo no eran capaces de poder abrirse o canalizar todas las emociones o todo el impacto psicoemocional que había tenido la situación, lo pudiese hacer en privado. Se posibilitó. Técnicas de control de estrés. Tienen como objetivos modificar la activación fisiológica que actúa directamente en la situación del organismo, así como modificar los efectos de los pensamientos, situaciones o conductas que tienen que ver sobre el estado fisiológico de las personas, reconduciendo así su aparición. Las técnicas de control de estrés, a modo preventivo, tienen como objetivo fomentar la capacidad de adaptación de la persona, de proveerla de mayores recursos. Aquí en la dinámica de grupo, aparte de ser la sesión de Fusing, sí que vamos a hacer algo de técnica cognitiva también, para que veáis un poco, y de técnica fisiológica a través de relajación. Vamos a intentar poner en práctica pues algunas de estas técnicas aplicadas a la dinámica de grupo. Técnicas generales de control de estrés, bueno, pues al modo general tienen como objetivo aumentar en la persona los recursos personales genéricos para hacer frente al estrés, desarrollando un buen estado físico, dieta adecuada, apoyo social, distracción, buen humor, que bueno, esto luego ya lo vamos a ampliar como cierre de la sesión, un poco medidas preventivas a nivel general. Técnicas cognitivas, pues su objetivo es cambiar pensamientos, modificar las evaluaciones erróneas o negativas respecto a las demandas o a los propios recursos que tiene la persona para afrontar la situación y facilitar la reestructuración de los esquemas cognitivos. Eso ahora Sara también va a hablar sobre ello en un apartado de gimnasia emocional, en la que interviene también, trabaja los pensamientos y lo ampliamos un poco, y luego en la dinámica también lo vamos a proyectar. Técnicas fisiológicas, su objetivo es reducir la activación fisiológica, el malestar emocional y físico consiguiente, a través de la modificación de esas respuestas fisiológicas y o disminución de los niveles de activación producidos por el estrés, centrándose directamente en los componentes somáticos del estrés. Técnicas de relajación física, de control de la respiración, técnicas de relajación mental, meditación, biofeedback. Aquí, para preparar, digamos así, a nivel mental, antes de las dinámicas, trabajaremos con la respiración. Vamos a poner con la respiración como medio de relajación mental para prepararnos, para posibilitarnos introducirnos un poco mejor en la dinámica que os proponemos luego trabajar. Técnicas conductuales de control de estrés, su objetivo es fomentar conductas adaptativas, dotando a la persona de estrategias de comportamiento que ayuden a afrontar un problema o situación. Entrenamiento asertivo, habilidades sociales, técnicas de solución de problemas, modelamiento encubierto, técnicas de autocontrol y gestión emocional, que doy paso a Sara. Que os va a hablar de ellas. Bueno, pues antes de empezar con la dinámica, que hemos dicho que lo vamos a dejar para la última parte, vamos a empezar con esta parte que es un poquito más práctica, en la que vamos a ir abordando el tema de la gestión emocional.
Con todas las emociones que hemos estado comentando, pues que ha generado esta situación, ¿qué nos planteamos hacer? Pues bueno, es muy importante identificarlas. Conocemos las 5 más básicas, pero de cada emoción básica surgen muchas emociones más que se relacionan. Entonces, hay que empezar a identificarlas y a ponerles nombre. Cuando las identificamos y ponemos nombre, es mucho más fácil para nosotros poder reconocerlas, poder saber qué es lo que nos está pasando. Una vez que las reconocemos, podemos también hacer un ejercicio de empezar a aceptarlas. Como ha dicho Gemma antes, es muy importante recalcar que no hay emociones buenas ni malas. Todas tienen una función y es importante aceptarlas todas. Sí que es verdad que ahora hay pues, en las redes sociales como un movimiento de que solo valen las emociones positivas. Nos llegan muchos mensajes pues, de Mr. Wonderful, de un montón de plataformas en las que casi no se nos permite estar tristes, tener un mal día, llorar, sentirnos deprimidos. Todo hay como una corriente que nos lanza mensajes en el que podemos con todo, somos capaces, está todo en nuestras manos. Y esto es una positividad un poco tóxica, porque no nos deja espacio a las emociones menos placenteras y que generan malestar, pero que igualmente son importantes para nuestro día a día y para poder aprender a gestionarlas y a trabajarlas. Es muy importante también con las emociones compartirlas. Como decíamos antes, un factor de protección es tener a alguien con quien compartir estas emociones, hablarlas, pues eso, compartirlas, contrastarlas, o sea que el compartirlas también nos va a ayudar a aceptarlas e identificarlas. Aprender a gestionarlas y ajustar también las expectativas con la realidad. Muchas veces queremos hacer más o queremos dar más de lo que realmente podemos. Entonces, este ajuste de expectativas y realidad también va a ser muy importante en el autocuidado. Y establecer una relación sana y de confianza. Cuando nosotros aceptamos nuestras emociones, tanto las buenas como las malas, nos es más fácil establecer esta relación sana y de confianza con los demás. Bueno, cuando ha estado toda la pandemia en su punto más álgido, no se ha podido prestar la suficiente atención al área emocional. Es ahora cuando ya se ha relajado la situación clínica, cuando se están empezando a tener estudios, a tener resultados sobre lo que ha supuesto afectivamente y emocionalmente esta pandemia, más allá de todas las consecuencias físicas que hemos visto que se ha llevado consigo. Entonces, una de las cosas, un término que se está ahora pues saliendo de estas conclusiones es la fatiga emocional. La fatiga por compasión es un estado de cansancio y agotamiento que se produce a partir de 2 razones. Una profunda empatía con los demás, por un lado, y la intención o acción por aliviar el sufrimiento de esas otras personas por el otro. Hay factores de riesgo, las personas que nos dedicamos al cuidado, o los profesionales de algunos ámbitos, como es la psicología, como son los profesionales sanitarios, sí que es verdad que ya por vocación o por personalidad tendemos a empatizar y a volcarnos con las personas de una forma que a veces nos genera esta fatiga por compasión y que tenemos que conocer también y que saber para poder poner límites, porque los límites luego vamos a ver más adelante que es una técnica de autocuidado muy importante y nos cuesta mucho como profesionales poner límites. Entonces asumimos un rol por encima del adecuado que es difícil de abandonar. No aceptamos a lo mejor el no estar disponibles en todo momento y esto genera mucho malestar y una preocupación constante por no poder llegar a todo, por no poder atender a todas las personas.
¿Qué personas tienen más riesgo de sufrirla? Pues aquellas que dedican poco cuidado a sí mismas. Por eso vamos a terminar con unas técnicas de autocuidado y a las que tienen algún trauma también en el pasado no resuelto, sobre todo si se relaciona de alguna manera con la situación en la que están acompañando o en la que están interviniendo. Entonces, ante esta situación de fatiga por compasión, hay que saber poner límite, parar y pedir ayuda sobre todo y poner distancia. Los factores de riesgo que la investigación ha concluido que pueden desencadenar la fatiga por compasión serían un autocuidado nulo o insuficiente por parte de la persona que presta la ayuda o que su profesión está relacionada con la atención directa, traumas no resueltos en el pasado, como decíamos, frecuentemente parecidos a los que tienen que ver con la situación en la que se está trabajando, en la que se está apoyando, dificultades para gestionar la presión asistencial y el estrés y una falta de satisfacción en el trabajo. Todo esto contribuye a que pueda aparecer esta fatiga por compasión. En la sintomatología, pues habría síntomas psicológicos, somáticos y psicosociales. Los psicológicos de la fatiga por compasión son varios, a menudo es muy difícil de identificarlos, pasan inadvertidos o no están relacionados, se manifiestan en forma de ansiedad, disociación, ira, trastornos en el sueño, pesadillas y sentimientos de impotencia. A nivel somático se pueden manifestar en dolor de cabeza, aumento o disminución de peso, náuseas, mareos, pérdidas de conocimiento y en algunos casos también incluso dificultades auditivas. Y a nivel psicosocial pues puede haber abuso farmacológico, abuso de sustancias, sobrealimentación, evitar o dedicar menos tiempo a los pacientes y la aparición del sarcasmo, cinismo e irritabilidad. Aquí he querido poner esta imagen para que nos demos cuenta de la importancia de poner límites, porque el poner límites es muy importante para nuestro autocuidado. Es una forma de autocuidado que además hay rasgos más generales de autocuidado, pues como lo que adelantábamos, de dormir lo suficiente, llevar hábitos de vida saludable, pero el poner límites es una cosa que es muy importante y que no nos sale de una manera automática. Al revés, lo que nos sale en automático es darnos directamente con todas nuestras, con todo nuestro conocimiento, entregarnos a los demás. Eso nos sale en automático. El cuidarnos o el poner límites, eso es algo que se puede trabajar y que de hecho se debe trabajar porque nos ayuda a poder ayudar mejor a los demás, cuidarnos para cuidar mejor. A mí me gusta utilizar esta diapositiva del quesito del Trivial para poder delimitar los espacios dentro de nuestra vida. Es importante que cada quesito, que cada espacio esté bien delimitado. Y esto nos va a ayudar a poner límites y nos va a ayudar también a que unos no entren dentro de otros, a que el trabajo no me influya en la familia o mis problemas en casa no me influyan en el trabajo o no me permitan a lo mejor tener un ocio saludable. Entonces aquí se ve cómo podemos o tendremos que tender para cuidarnos a dejar como cada parcela delimitada en su lugar. También se está hablando ahora mucho del término empatía, en el que habla de controlar la empatía, permite el apropiado manejo del contagio emocional. Es una forma de actuar, de relacionarnos con los demás, que nos protege de la inundación afectiva e impide que las emociones ajenas nos arrastren y que esto pueda bloquear, como decíamos, si nos implicamos demasiado, puede haber un momento en el que nos bloqueemos y no podamos dar una ayuda o una profesionalidad de calidad. Y nos pueden generar también sentimientos de inseguridad o de culpabilidad. La empatía habla de ponerse en el lugar de otro. La empatía habla de no confundir ponernos en el lugar del otro con instalarnos en el lugar de otro. Hacer los problemas del otro nuestros problemas.
ahí tenemos que, pues eso, poner ese límite de decir, yo ayudo, yo intervengo hasta un punto y reconozco que esos son tus problemas y yo te ayudo a poner estrategias para solucionarlos, pero no los hago míos, no me los llevo yo a mi casa, a mi trabajo y me influyen negativamente en mi bienestar. Entonces es importante el tomar distancia y el ser realistas y ayudar a la otra persona en la medida que podamos, o sea, el darnos en la medida que podamos, sabiendo que hay un tiempo y que hay unas limitaciones también. Y ahora, para ver la parte un poquito más práctica de las técnicas cognitivas que comentaba Gemma, hemos encontrado este recurso de gimnasia emocional, en el que es un trabajo que además os lo dejamos también luego en la bibliografía, que se puede hacer, aquí lo vamos a explicar de manera general con un ejemplo de una situación, pero es un trabajo que se puede hacer a nivel personal porque sirve de ayuda para ir gestionando las emociones e ir haciendo un proceso de pensamientos y emociones más negativas o que generan más malestar, a convertirlo en emociones más positivas y más fáciles de gestionar. Entonces hay varios ejercicios en esta tabla de gimnasia emocional. Uno van a ser las situaciones, la situación que se nos plantea antes de empezar a trabajar esta tabla de gimnasia, las primeras emociones que esta situación nos generan, los primeros pensamientos, porque se generan pensamientos que luego van a dar lugar a unas emociones. O sea, vamos a tener una emoción y vamos a buscar qué pensamiento ha generado esa emoción, porque emoción y pensamiento y conducta van relacionados. Entonces, la emoción nos va a llevar a tener un pensamiento que vamos a identificar con esa emoción y una manera de comportarnos a través de ese pensamiento, de esa emoción. Luego vamos a ver que hay errores, que hay sesgos que nos hacen poner en primer lugar las emociones negativas. Esto va a hacer que generemos nuevos pensamientos, pensamientos alternativos, es como una reestructuración cognitiva, y esto va a generar nuevas emociones. Vamos a ir viéndolo con una situación para hacerlo de ejemplo y que se vea mejor. Por ejemplo, la situación que planteamos es: cuando llego a casa de mi madre escucho sus quejas sobre lo mal que se encuentra y sobre que nadie le hace caso. ¿Qué emociones primeras me puede generar esto? Pues agotamiento, rabia, impotencia, pena. Entonces vamos a ver qué pensamientos me están generando estas emociones. Este sería un ejemplo de pensamientos. Pensamiento: no aguanto más, es horrible. Estos pensamientos han provocado la emoción de agotamiento. Otro pensamiento: no pone nada de su parte para cuidarse y encima se queja continuamente. Son los pensamientos que han provocado la rabia. Estos pensamientos pues nos provocan rabia. ¿Para qué le voy a decir nada si no me escucha nunca? Estos son pensamientos, nos generan impotencia. Pobre, no hay quien la aguante. Este pensamiento lo que me estaría generando en este momento es la pena. Vale, aquí vemos que vamos a identificar algunos errores en estos pensamientos. Cuando hablamos de errores o distorsiones, nos estamos refiriendo a formas poco objetivas de ver las cosas, que además de producirnos malestar emocional, pues nos hacen sentir menos capaces de afrontar estas situaciones, porque aquí lo que estamos haciendo es dejar como una parte pasiva, como no ser nosotros una parte activa de solucionar este problema o de buscar estrategias para hacerlo frente. Entonces, ¿qué puede ser lo que nos hace estos errores? Pues aumentar la percepción de que la situación que se está viviendo es amenazante, desagradable o dañina. Disminuir la percepción de que se tienen recursos suficientes para afrontarla. Vamos a analizar los errores más frecuentes, que son uno llamado el filtro mental, que es fijarse solo en lo negativo. Ante una situación, situarse en un punto en el que no somos objetivos y solo vamos a ver la parte negativa.
El etiquetaje, que supone el poner etiquetas. La sobregeneralización, que haría alusión a utilizar las palabras siempre, todo, nunca, jamás o imposible. La dramatización, usar pues adjetivos que son desmedidos, por ejemplo, decir que algo es insoportable. El catastrofismo, que sería el anticiparnos a lo peor, o sea, en vez de ver la situación en el momento presente, ir un poquito más allá y en ese poquito más allá no ponernos en una situación mejor, sino en una situación peor. La lectura mental, el leer los pensamientos, la falacia por exceso de control, creerse responsable de todo, que justo cuando pues este error lo que supone es que no pedimos ayuda. El creerse responsable de todo pues nos limita la posibilidad de pedir ayuda o de delegar en otros profesionales, o si es a nivel familiar, en otros familiares. Y la falacia de control por defecto es retirarnos y creerse que nosotros no somos responsables de nada, de lo que está pasando en esa situación. Y el uso del debería, transformar los deseos en obligaciones. Todas estas distorsiones van a hacer que nos enfrentemos a una situación de una manera subjetiva. Entonces no vamos a ser capaces, de ver la parte más positiva, sino que nos vamos a instalar en el malestar. Vamos a ver ahora qué errores de estos se están cometiendo en los pensamientos que planteamos con la situación. La situación, recordamos, era cuando llego a casa de mi madre, escucho sus quejas sobre lo mal que se encuentra y sobre que nadie le hace caso. Los pensamientos, no aguanto más, es horrible. Ahí las distorsiones que podemos identificar es la sobregeneralización y la dramatización. El decir es horrible es un error de dramatización, y la sobregeneralización sería no aguanto más, o sea, no aguanto más en general. Estamos ya generalizando la situación a toda nuestra, a otros aspectos de nuestra vida. Los pensamientos, no pone nada de su parte para cuidarse y encima se queja continuamente. Volveríamos a hablar de sobregeneralización y de filtro mental, solo nos quedamos con la parte negativa. En el caso del pensamiento, ¿para qué le voy a decir nada si nunca me escucha? Estamos hablando de catastrofismo y de sobregeneralización, y ahí aparece ya el nunca. Seguramente, si esto lo analizamos objetivamente, esto es una situación de un momento puntual, de un día que se llega a casa. El nunca lo que nos hace es generar malestar, porque ya nos parece que nos vamos a enfrentar a esa situación sin capacidad de poder solucionarla o de tener estrategias para afrontarla. En los pensamientos pobre, no hay quien la aguante, estaríamos también aplicando el filtro mental, que es la negatividad y la sobregeneralización. Es importante estar atentos a una aparición de diferentes frases mientras que estamos en la situación. Pues si nos aparecen frases de esto no funciona, es un tal, soy un cual, que es poner etiquetas, siempre es igual, no avanzamos nada, nunca lo conseguiremos, esto es horrible, horroroso, fatal, lo que hablábamos del catastrofismo, y sí, seguro que el anticiparnos. Estará pensando que lo de leer pensamientos, muchas veces es mucho más fácil preguntar a la otra persona cómo se siente o qué le pasa que dar por supuesto lo que le está pasando. El soy responsable de esto y aquello, lo que decíamos del sesgo de responsabilidad, o yo no tengo nada que ver con esto, el sesgo de retirarse y de falta de responsabilidad, o el debería, lo que hablábamos de cambiar los deseos por responsabilidades. En cuanto a los pensamientos nuevos, pues consiste en modificar estos pensamientos distorsionados, cuestionando su validez, así como su probabilidad de que ocurra, tratando de cambiarlos por otros más adaptados a la situación. Se trata de buscar pensamientos que sean más objetivos, más justos, más realistas y menos automáticos, inconscientes o primitivos. Los primeros pensamientos, por ejemplo, no aguanto más, esto es horrible. Un pensamiento alternativo podría ser creo que realmente ella actúa como ha aprendido a lo largo de su vida, no ha conocido otras formas de expresarse.
esto es más positivo y además parece más ajustado con la realidad que pensar que una persona va a comportarse de una manera determinada para fastidiarte a ti. Será más fruto de un malestar que tiene y a lo mejor no se le ocurre otra manera de expresarlo. No pone nada de su parte para cuidarse y encima se queja continuamente. Un pensamiento alternativo, más positivo, sería: estoy convencida de que lo mejor hoy por hoy para mí, nuestra relación, es aceptarla como es. En cuanto a ¿para qué le voy a decir nada si no me escucha nunca? Pues un pensamiento alternativo más positivo podría ser: es bueno que me acuerde que solo con escucharla a ella ya la estoy ayudando mucho y la hago sentir mejor. Como veis, es ir transformando de una manera más objetiva los pensamientos negativos por otros más realistas. A lo mejor no siempre son positivos, pero sí son más realistas y más objetivos. En cuanto al que generaba pena, pobre, no hay quien la aguante, un nuevo pensamiento podría ser: la quiero y quiero disfrutar con ella el tiempo que estemos juntas. Estas autoinstrucciones positivas se pueden definir como frases positivas que a mí me funcionan y me ayudan a sentirme mejor. Y pueden utilizarse antes de enfrentarnos a la situación, durante, mientras las podemos intentar trabajar mientras que estamos en esa situación, o después, cuando salimos de esa situación. Entre las que se pueden poner en marcha antes de la situación, pues podrían ser: va a ser una experiencia que me va a servir para aprender, soy un buen padre y quiero a mi hijo, sé cómo hacer mi trabajo, soy un buen profesional, lo importante es centrarme en lo que tengo que hacer, lo primero que puedo hacer es prepararnos un poquito para esa situación. Solo es cuestión de ir dando los pasos programados. Si me altero, me pararé, respiraré profundamente, lo tengo cuidadosamente preparado, ha salido bien en otras situaciones parecidas. Es muy importante acordarnos de las experiencias que hemos tenido de éxito, porque eso nos sirve para afrontar mejor la situación. Durante la situación, pues es normal que esté un poco nervioso, no voy a preocuparme, ya pasará, concéntrate en el primer punto, sigue la programación, sabes lo que hay que hacer, respira lentamente, darnos autoinstrucciones de va bien, sigue así, lo estoy consiguiendo. Y después de la situación, hacer una especie de análisis de lo que ha pasado, pues qué cosas concretas he hecho bien, qué podría mejorar, qué me ha hecho reaccionar así, cómo podría reaccionar la próxima vez, cómo valoro globalmente mi actuación. Lo he hecho bien y la próxima vez será aún mejor y ya sé cómo hacerlo. Vale, las nuevas emociones que nos van a surgir de estos nuevos pensamientos, pues en la situación que nos planteábamos van a ser serenidad, afectividad, aceptación, satisfacción, bienestar y seguridad. Es un ejercicio complicado, pero sí que es bueno conocerlo para poder ir poniéndolo en marcha, o por lo menos estar alerta a que puede pasar. Y conociéndolo podemos poner en marcha estrategias para llevarlo de otra manera. Aquí he puesto un ejemplo relacionado con el COVID. En este caso, la situación es entrar a casa donde me esperan mis 2 hijos y mi marido. Y la persona que llega a casa es una persona que trabaja atendiendo a personas con el coronavirus, entonces tiene ese miedo de contagiar o de que pueda darse una situación en casa, pues eso, de contagio. Entonces, las emociones que pueden parecer al principio así más automáticas podrían ser angustia y culpa. ¿Qué la genera? Un pensamiento que dice: ¿y si contagio a mis hijos o mi marido? Estamos viendo que ahí hay una distorsión o un error de catastrofismo, porque nos estamos anticipando a una situación que todavía no ha ocurrido. Es un miedo, luego haremos una de las dinámicas va relacionadas con el miedo. Un pensamiento alternativo positivo, ¿cuál podría ser? Pues voy a tomar las medidas adecuadas para reducir al máximo el riesgo sin bajar la guardia. El miedo nos puede paralizar o nos puede hacer ir para adelante y decir: tengo miedo, vale, ¿me puedo bloquear o qué puedo hacer? Una conducta responsable, que es tomar todas las medidas necesarias para que
el pensamiento que tengo de contagio no se lleve a cabo. O sea, nos puede hacer también activar y decir, vamos a ser responsables. ¿Qué nueva emoción nos genera? Tranquilidad. El saber que yo tomo control de la situación, tomo las medidas necesarias para evitar ese contagio que me genera angustia y culpa. Otra emoción que puede surgir en esta situación, la impotencia. No puedo más, ¿cuándo va a acabar esto? Que lo hemos sentido seguramente todos durante la pandemia. Esa sensación ya de cansancio acumulado, de decir ¿cuándo va a acabar esto? No podemos más con ello. Entonces, aquí sería control por defecto. Es algo que nosotros no podemos controlar. Eso ha sido también un sentimiento y una emoción que ha surgido mucho durante esta pandemia, la incertidumbre y la falta de control, porque es algo que se nos escapaba de las manos porque nunca nos habíamos enfrentado a ello. Un pensamiento positivo, alternativo y más objetivo que en este caso podíamos poner puede ser: he decidido aprovechar la situación para disfrutar más de mis hijos y de mi marido y para hacer más cosas juntos. Es verlo desde una manera más positiva. El confinamiento era algo que estaba impuesto y que tenía que ser sí o sí. Nos podíamos quedar con sentimientos de esto es insoportable, no puedo más, es imposible, necesito salir de casa, o decir, bueno, vamos a transformar este tiempo que es impuesto de estar en casa en aprovechar, hacer más cosas con la familia y aprovecharlo de otra manera. Entonces, ¿qué nos puede generar? Pues una emoción más de satisfacción. Otra emoción, la desesperación. Pues necesito abrazarlos y sé que no puedo hacerlo. Aquí solo estamos utilizando el filtro mental de lo negativo. Una forma nueva, pues vamos a reinventarnos como familia, vamos a utilizar el saludo con los codos, las sonrisas y otros gestos del lenguaje no verbal que pueden darnos juego y mucha satisfacción. Y pasaríamos a una emoción más parecida pues, a la alegría o a la satisfacción. Bueno, pues con este ejercicio, o este ejemplo de ejercicio, vamos a pasar ya a la parte más práctica del taller, que sería el grupo de ventilación emocional. Como somos poquitos, yo creo que vamos a dejar un solo grupo, sí. ¿no? Sí, lo vamos a hacer en un solo grupo. Y ahora Gemma pues va a introducir un poquito la actividad antes de repartiros, porque hemos traído unos cuentos con unas preguntas para reflexionar, porque bueno, yo en mi centro no pude hacer la intervención tan estructurada como Gemma, entonces fue más primeros auxilios psicológicos, fue más en momentos de crisis o momentos emergentes decir, pues mira, todos los días a las 12 voy a estar en tal puerta para cualquiera que pueda acercarse o que tenga ahí, lo esté pasando mal. Entonces fue así, pero sí que luego se hicieron unos cuentos con unas reflexiones, que hoy hemos traído 2 para trabajarlos aquí, y sí que se pudo dar pues ese momento para los profesionales. En mi caso lo hice con profesionales y también con los residentes. Y la verdad es que lo comentaba preparando la charla con Gemma, que ha habido muchas diferencias. He visto muchas más estrategias de afrontamiento y de resiliencia en las personas mayores que en los profesionales. Por todo lo que hablamos de, pues eso, nosotras desde el grupo de trabajo del Colegio de Psicólogos, de la promoción del buen trato a las personas mayores, pues siempre hacemos actividades para empoderar y para dar valor a los años. Y justo la experiencia, yo creo, de los años en esta pandemia ha hecho que la capacidad de adaptación haya sido increíble, porque nosotros hemos estado confinados en un piso y ellos han estado confinados en nuestras residencias en una habitación pequeña.
Entonces sí que hemos visto pues eso, las diferentes estrategias que se han puesto en marcha y la resiliencia que han demostrado las personas mayores y toda esa experiencia acumulada, cómo les ha servido para hacer frente a esta pandemia que ellos tampoco habían pasado nunca por nada parecido, pero sí que es importante el empoderar esas capacidades y esa resiliencia. Bueno, pues vamos a dar paso a la sesión. Como os ha dicho Sara, habíamos planteado, no sabíamos el número de asistentes que ibais a ser, hemos planteado una dinámica de grupo. En principio vamos a hacer un grupo porque sois muy poquita gente, podemos mantener bien la distancia de seguridad y está basado principalmente, como he introducido antes, en una sesión de diffusion, bueno, de una sesión semiestructurada donde podamos trabajar emociones, pensamientos erróneos, pensamientos más saludables, emociones, dando cabida a emociones tanto positivas como negativas, a través de 2 cuentos que hemos seleccionado, que Sara sí que había trabajado en su centro, de emociones que se dieron y preparando la sesión sí que yo también había detectado en mi centro y en las técnicas y en las sesiones que habíamos puesto en marcha, que son sobre el miedo y la inseguridad. Yo creo que fueron 2 emociones muy globales que todos sentimos, menos los residentes, es verdad, ellos están como, o no sé, ahora nos podéis compartir vuestra sensación o vuestra experiencia, pero nosotras sí que compartíamos esa sensación que los mayores en las residencias, en las instituciones donde trabajamos, estaban como mucho más preparados, igual que para la desescalada, cuando dijimos, ya no hay mascarillas, pues nos quitamos las mascarillas, no pasa nada. Y sí que detectamos que en personas adultas la desescalada, sí que en el propio personal hay mucho más reparo, todavía mantenemos, por lo menos vamos, en mi centro y en general, mantenemos el uso de doble mascarilla, etcétera, para nuestra labor diaria. Sí que para ellos es una normalidad, o sea, lo han tratado como una normalidad, pues bueno, si hay que quitarse la mascarilla, se quita la mascarilla. Que ahora hay que guardar una distancia de seguridad, pues se guarda una distancia de seguridad. Es decir, que están como más preparados. Entonces, bueno, estas dos emociones yo sí que las he percibido en los compañeros, en los técnicos, en este caso, en los mandos intermedios, sí que las he percibido y nos ha parecido interesante presentarlos y hacer una dinámica al respecto. A mí me gustaría que os presentaseis un poco, porque ya que somos pocos, igual podemos retener los nombres de cada uno. Yo soy muy mala para los nombres, me cuesta mucho, pero voy a intentarlo, voy a intentar saber los nombres. Entonces, bueno, a Esther ya la conocemos. ¿Tu nombre? Josema. Esther también. Vale, Josema, Esther. Ángel. Paz. Eva, vale. Josema, Ángel, Esther, Paz y Eva, vale. ¿Os dedicáis a trabajar con personas en atención directa o habéis tenido experiencia durante la pandemia? ¿Tú sí, Esther? Yo me gusta ser más dinámica, me voy a salir de aquí atrás, yo creo. Sí. Yo me voy a salir de aquí, que me gusta más a la hora de... Eva, ¿tú has estado en contacto? Sí. Sí, bueno, yo soy psicóloga, Sí. entonces, bueno, a través de terapia online, eso sí, o sea, que igual no está en primera línea, pero sí. Pero sí que a través de la terapia online no has podido ver, pues eso, los miedos, los problemas sí. que estaba generando la ansiedad, la pandemia. Sí, y a día de hoy también se nota que se mantiene un poco esas emociones y eso. ¿Y tú, Esther, también has estado...? Lo primero, quiero pedir disculpas que he llegado tarde porque tenía mal anotada la hora de comienzo. Disculparme de entrar tarde. Yo también soy psicóloga, yo trabajo en centros de mayores que son pequeñitos, son unas viviendas de mayores que hay en Castilla-La Mancha. Y también trabajo con los mayores
no a diario, pero bueno, de forma periódica, y también con las trabajadoras, que yo creo que, como estabais diciendo, los mayores se han adaptado mucho mejor. En el caso concreto de mis residentes, son localidades pequeñitas, con lo cual ha sido la cosa un poquito más flexible, porque si iban a su casa estaba en un pueblo que no había nadie. Pero sí que es verdad que las trabajadoras lo han pasado muy mal, y hay mucha ansiedad, mucha angustia, problemas de sueño, problemas familiares, hay un estrés tremendo. Un poco la idea, además de venir aquí, era por conocer dinámicas para poder llevarlas a cabo también con mi gente, con mis chicas. Así que... Gracias, el Esther. material luego lo podemos pasar, Sí. ¿no? No habría problema. Genial. Luego os vamos a dar nuestro correo, como te has pedido la parte Lo primero. Vale. Vale. Para poder asentar un poco el fundamento de la dinámica y abrir este espacio, pues eso, para que las herramientas vosotros las podáis poner en práctica. Hemos elegido así algunas. Yo las que he expuesto sí que las hemos puesto en práctica en mis centros y han funcionado y han, Genial. Han dado buenos resultados. Genial. Entonces, ¿trabajas también con mayores? No, yo soy psicólogo sanitario, trabajo en Alcalá y ahora mismo me está llegando gente que ha trabajado además ha habido gente con sanitarios y demás y personal de servicios generales incluso en residencias. Por la mascarilla, que no. Vale. Vale, entonces, personal de toda escala y bueno, pues no me viene mal cualquier tipo de técnica añadir y demás. También trabajo con cuerpos de fuerza de seguridad del Estado también, nos vienen bastante en el centro, en Alcalá de Henares, y aunque son técnicas distintas, creo que son muy enriquecedoras. Debería conocerlo casi todo el mundo, estas técnicas, porque más que nada, sobre todo el trabajo para prevenir yo veo no solo el estrés, sino sobre todo el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Trabajarlo para un futuro. Y yo creo que es ahora mismo, en esta época que ha pasado un año y algo, cuando se está detectando esa necesidad. Claro, el después, ¿verdad? A posteriori. Claro. Tengo un material que si te interesa te lo puedo pasar y efectivamente es centrado en las técnicas que yo he expuesto, es intervención puramente en crisis. Entonces, el después, ahora al decirlo de los cuerpos de seguridad y todo eso, pone muchos ejemplos porque se basan los ejemplos de estas técnicas en el trabajo en intervención en crisis, en una primera intervención de los cuerpos de seguridad que han estado ahí en primera línea. Entonces, si te interesa ampliarlo y más específicamente, además, porque explican por qué las personas, por ejemplo, la primera técnica de ayuda mutua, Body System, se dice que por algo, por ejemplo, la policía, los cuerpos de seguridad van en parejas y van de 2 en 2, no por ir de 2 en 2, sino porque sí que emplean de base ya que trabajar en equipo y trabajar de 2 en 2 sí que proporciona ya un apoyo mutuo de vaciado emocional, de apoyo emocional. Si te interesa, en materiales yo lo he resumido muchísimo y bueno, pues lo que he aplicado, lo que han aplicado mis compañeros, el equipo de psicólogos donde trabajo, lo que ha aplicado a nivel de residencias. Pero sí que si tú trabajas con cuerpos de seguridad, te puedo enviar el material porque está muy bien, además que está está bastante centrado en eso y explican por qué se suele trabajar de 2 en 2, sobre todo cuerpos de seguridad, sanitarios, etcétera. Cuerpos... Sí, bueno, y aparte también con gente, ya te digo, de residencias, sabéis que en Alcalá de Henares hay 2 residencias de la Comunidad de Madrid enormes. Sí, pégate un poquito más.
Y luego también hay particulares y demás, y la verdad es que ahí se ha detectado una necesidad de esta personal, sí. Claro, el estrés postraumático, Sí, o sea, en el material que te comento viene muy ampliado, que no solo en los primeros momentos, que en los primeros momentos es un poco sobrevivir, por así decirlo, Exacto. psicológicamente. Es luego el posterior, cuando ya hemos vuelto a la desescalada, es cuando están siendo las secuelas. Por eso una de las técnicas se emplea en 2 tiempos, que me parece muy importante, en un primer momento y luego ya pasado el tiempo. Por ejemplo, en nuestro centro ha sido antes del verano, con una dinámica de grupo, movilizar emociones que hubiesen pasado, una vez pasado el tiempo, cómo se han asentado en la persona. O sea, que son los pacientes que te están llegando a ti ahora. Cómo se ha asentado, trastornos de estrés postraumático, síntomas de ansiedad, insomnio, síntomas depresivos, apatías, que llegas a casa y ya tienes un cansancio muy acumulado. Problemas de sueño muchos, sí. Sí, por eso. Sí, es que en las dinámicas nuestras surgió los problemas de sueño, era increíble, o sea, de no conciliar el sueño de lo que habían vivido. De pesadillas incluso y de revivir, ¿no? Y también nosotros estamos viendo también duelo, o sea, el duelo, porque en nuestros centros, desgraciadamente, pues ha sido, vamos, se ha vivido muchísimas pérdidas, encima pérdidas inesperadas. Entonces, y de una forma que no da tiempo tampoco a elaborarla. Entonces, eso también lo hemos visto mucho, además a posteriori, como hablamos, o sea, cuando ya se ha sentado y se ha relajado todo, es cuando empiezan a aparecer el burnout, cuando empieza a aparecer las bajas. En nuestros centros, en el de GEMA, supongo que también hay muchísimas bajas ahora, pero por eso, porque están empezando ahora los síntomas de toda esa fatiga emocional a dar la cara. Gracias. Por Sí, allí, con Eva. Con Ángel y Paz. ¿Ya Sí. hablaste? Sí, Eva ya, Ángel. Vamos a ver, yo creo que yo he venido, porque yo no soy de psicólogo, bueno, tengo la diplomatura de psicología, pero vamos, yo soy ingeniero y soy licenciado en ciencia de la educación. Yo he venido, pues como un alumno, a aprender. Yo he venido a aprender, a escucharos a vosotros lo que estáis diciendo, pero vamos, yo ni trabajo en los centros ni nada. Yo he venido a aprender, a oír una conferencia y a escucharos a vosotras lo que estáis diciendo, que me parece muy interesante. Yo he tomado algunas notas y vamos, me ha parecido muy bien, pero vamos, yo no pertenezco ni trabajo en ningún centro ni nada. O sea que no. Bueno, Ángel, pero Nada. es muy interesante porque has pasado la pandemia, te Sí, quiero decir. Entonces, sentimientos todos, como el quesito este que decía Sara, todos en nuestra área personal, todo nuestro ocio, toda nuestra vida se puso, o sea, salieron los quesitos fuera de las fichas. Bueno, pero o sea, porque... pero efectivamente, yo he pasado la Emociones. pandemia y he vivido en familia también, ¿no? Claro. Y claro que he tenido también emociones, pero que esto yo veo que es más importante para las personas que están trabajando ya en un centro o con personas mayores, bueno, o más jóvenes, pero que pueden aplicar esto que vosotros habéis hecho. O sea, que me ha parecido interesante, pero vamos, es más, para mí es interesante personalmente. Claro, pero es mucho más interesante para las personas que tengan que estar trabajando a partir de ahora en un centro o que siguen trabajando. Nada Claro. más. Bueno, pero es importante porque las medidas de autocuidado sirven a nivel general, es decir, porque las emociones las tenemos todos, tanto si trabajamos como profesionales, porque aparte de profesionales somos personas también. Claro, es decir, yo tengo mis emociones, todos los que tenemos aquí tenemos nuestras emociones positivas, negativas, y es bueno aprender a gestionarlas también. Claro, sí, efectivamente. Para tener un estado saludable, por así decirlo. Sí, muy bien. Gracias, Ángel. Sí, bueno, pues yo soy psicóloga, no ejerzo, estoy jubilada, soy mayor, vivo en casa, no he tenido una relación así directa tampoco con gente mayor que, bueno, y bueno, pues he venido porque me parecía un tema interesante
y porque eso, estoy como todo el mundo hasta el mismísimo moño del virus este. Y nada, a ver si aprendo algo también. Gracias, Paz. Esa es la mejor definición, estamos hasta el moño. La verdad que sí. ¿Falta alguien de haber hablado? No. Vale, pues podemos dar paso al inicio. La idea es hacer un grupo, que forméis grupos con distancia de seguridad, no sé si poneros en círculo, para que os bien veáis, distanciados, sí. Esther, ¿no? Que se coloquen y iniciamos con la dinámica del miedo, ¿no? Esa es la idea, iniciamos con la dinámica del miedo. La dinámica la vamos a realizar a través de un cuento. Es algo muy proyectivo. Vamos a colocarnos... Es que como no se nos oye, me quedo aquí, pero... Venir para acá, que hay bastante distancia y... Vale, y como os hemos comentado, bueno, pues es una sesión de diffusion que hemos expuesto al principio y un poco adaptada. Esto pues lo tenemos que adaptar un poco también a ser flexibles y las técnicas no son inamovibles, son técnicas que se han experimentado, que se han puesto en práctica y que es verdad que se ha visto la eficacia y la efectividad en reducir las consecuencias psicoemocionales de situaciones de crisis como el COVID que hemos vivido. Y bueno, pues básicamente nos basamos en una sesión de diffusion. Antes de iniciarla, como os hemos trillado con muchas cosas, vamos a emplear también un poco de relajación. Vamos a estar unos minutos centrándonos, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a centrar en nuestra respiración, nada más. Simplemente vamos a intentar centrarnos en nuestra respiración durante unos minutillos. Intentamos dejar la mente en blanco, solo pensando en nuestra respiración. Nos centramos en coger aire por la nariz, lo soltamos por la boca. Solo nos concentramos en nuestra respiración. Abrimos los ojos y ahora os pediría que pensaseis, vamos a aplicar una técnica cognitiva, que pensaseis, no la vamos a exponer en el grupo, que pensáis durante unos segundos en una sensación o un sentimiento en el que hayáis pasado, una situación en la que hayáis pasado miedo. Bien en vuestra vida personal, bien durante la pandemia, es decir, una situación que os haya provocado miedo a vosotros personalmente. Y pensar qué pensamientos tuvisteis, qué sentimientos, qué emociones os provocó esa situación de miedo, así como cómo afrontasteis, cómo os comportasteis, qué conductas, qué hicisteis
¿Qué manera de manejar esa situación tuvisteis? Bien. Ahora os va a repartir Sara un cuento sobre el miedo. ¿Quieres hablar tú? Leéis el cuento inicial. ¿Lo leo para la gente que lo está viendo en...? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿O lo Vale. leemos nosotras? Sí. Gracias, Esther. Sí. Ponlo en la pantalla, Oh, si sí. quieres. Como está en pantalla, le tenemos... Vale, ¿lo leo? El cuento se llama Al borde del río. Y dice, el maestro le preguntó al discípulo, ¿por qué no te acercas al borde del río? Porque tengo miedo a caerme al agua y ahogarme, respondió. Nadie se ahoga por caer al agua. Lo que te ahoga es quedarte en ella, dijo el maestro. Os planteamos, después de leer el cuento, unas preguntas, ¿vale? Para que reflexionéis sobre ellas y si queréis las compartáis con el grupo. Voy a leer las preguntas. Las preguntas son: ¿el miedo en mí es? La anticipación de la amenaza, ¿la vivo? Cuando tengo miedo, ¿qué hago? ¿Lo evito? ¿Me paraliza? ¿O me enfrento a él? Podéis tomar como referencia esa situación que habéis imaginado que os generó miedo para contestar a estas preguntas o para reflexionar sobre ellas. Con respecto a el miedo en mí es la situación que habéis dicho que hemos pensado o es que... No, es sobre el cuento. La Sí. situación vuestra es un poco para que... Que os podáis poner en una situación de miedo, que Vale. cercana a vosotros. O sea, es todo con respecto a... Vale. Claro, que os podáis llevar vosotros algo, digamos, a nivel personal. Claro, estas preguntas son con respecto al cuento. Vale, que preguntaba si era con respecto al cuento.
si os parece ahora, los que queráis podéis ir compartiendo pues la respuesta o la reflexión que os ha sugerido el cuento y las preguntas que planteábamos. Vale, si te parece, comienzo yo. Vale. A ver, en cuanto a el cuento me pareció muy acertado cómo lo plantean y con las respuestas yo respondería en la primera. El miedo es en mí una emoción paralizante. Es una emoción que cuando siento miedo de verdad me siento un poco como los venaditos frente a los coches cuando ven las luces, pues así, una emoción que me deja durante un tiempo sin respuesta, ¿no? La anticipación de amenaza la vivo con ansiedad que se transmuta en movimiento. Al final es sabiendo que viene algo, pues intento prepararme, intento activarme, a lo mejor no es la mejor forma, pero intento hacer algo. Y en la última, en la de cuando tengo miedo, ¿qué hago? ¿Lo evito, me paraliza o me enfrento a él? Lo que he escrito es que ante la anticipación respondo con activación, pero ante la amenaza es más eso, lo que comentaba, de quedarme paralizada. Así que eso. Y me levanto por si alguien quiere hablar. Gracias a usted. Si alguien más quiere compartir, sí. Para que no lo toques. Vale. Bueno, yo he puesto el miedo en mí cuando me ha pasado alguna situación realmente de miedo, sobre todo por la seguridad. Lo he vivido con angustia, con ganas de llorar, con ganas de gritar, ¿vale? En la anticipación de la amenaza en vivo, aquí no sabía muy bien qué poner. Yo creo que la anticipación muchas veces me genera evitación, como el del cuento, por evitar caerme, y si está la posibilidad de ahogarme, pues así seguro que no me caigo, no me ahogo. ¿Y qué hago cuando tengo miedo? Recientemente he tenido un susto que me ha dado miedo por la seguridad de mi hijo, y en el primer momento me asusté muchísimo. Te pones siempre en lo peor, te bloqueas, pones nervioso al que al que tienes al lado, al padre de la criatura. Después llega un momento que ya lo piensas, intentas calmarte porque tampoco consigues ningún resultado con los nervios, y ya buscas estrategias, buscas teléfonos y organizas, tienes herramientas al final para intentar buscar una solución a tu estado de ansiedad y a la posible problema que tengas, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias. ¿Te ha ayudado a solucionar las estrategias que utilizabas? Me ayuda a ser consciente de ello. Ser consciente, o sea, darme cuenta que estoy perdiendo los papeles y que tengo que decir, a ver, bueno, era el primer paso de la gimnasia emocional que hablaba Sara, de darnos cuenta de la emoción. Eso es. Es un primer paso muy decir, a ver, constructivo. Cálmate, que si no aquí la liamos y no llegamos a nada y vamos a terminar fatal. Claro. Ya he dicho, no tengo yo he puesto en esto digo, el miedo en mí intento que dure poco, o sea, que no se estabilice. Luego la anticipación, pues digo, la amenaza la vivo buscando recursos. Y cuando tengo miedo, ¿qué hago? Pues enfrentarme a él. Bueno, a mí me parece muy clave en el cuento esto de que no te ahogas por caer al agua, ¿no? Que te ahogas por quedarte, porque yo creo que muchas veces en terapia, o bueno, en general todo el mundo, lo que hacemos es, me da miedo esto, y realmente lo que te da miedo es lo de detrás, ¿no? O qué hay, es decir, nunca es, me da miedo ir de viaje, no, probablemente te dé miedo que te pierdas o no sentirte con la seguridad, ¿no? Entonces eso me parece bastante clave en el cuento. Para mí el miedo es un poco en consonancia al cuento, es ahogarme, ¿no? O sea, es un poco sentir que no voy a salir
de esta situación que se me presenta y que me está generando ese miedo. La anticipación la vivo con mucha ansiedad, ¿no? O sea, al final no deja de ser ansiedad anticipatoria, qué puede llegar a pasar, y cierto catastrofismo, ¿no? Que al final buscamos todas las posibles cosas malas que pueden pasar. ¿Y qué hago? Bueno, yo creo que hago un poco todo, ¿no? Evitar, paralizarme, enfrentarme, es un poco un proceso en el que al final lo que hago es, en ese bloqueo, pues poner un poco, pues en este caso, ¿no? Estar cerca del borde del río, pero luego al final siempre me acabo enfrentando. O sea que hay ahí como, pues eso, unos pasos que he aprendido a dar, supongo. Muchas gracias, Eva. ¿Por aquí? Sí. A ver, yo el miedo lo vivo siempre como un factor protector. Si siento miedo es por algo, por una situación, y me activa. Me activa y siempre, como pone aquí, la anticipación de la amenaza, ¿cómo la vivo? Pues con una alerta y busco posibilidades. Y siempre busco las posibilidades reales. O sea, yo sé que me parece muy ideal, pero bueno, lo he conseguido. Y siempre tomo medidas lo más realistas posibles. Si hay una situación que me genera miedo y tengo herramientas para ello, sé nadar estupendamente y no hay corriente en el río, bueno, pues ¿por qué le voy a tener miedo? ¿De acuerdo? Sin embargo, posiblemente en primera instancia, por ser un sitio a lo mejor muy grande o muy caudaloso, lo que sea, te puede generar un impacto. Entonces, intento siempre buscar medidas realistas. No, medios racionales creo que no tengo hasta ahora. Haces como una evaluación, ¿no? Sí, de ese miedo y tengo de una manera tengo pragmática. esa facilidad. También me la he entrenado. Es una estrategia que como dices, se entrena y que te ayuda a enfrentarte al miedo de una manera más práctica y como... Exacto. Es evitar el bloqueo, sobre todo. Enfrentándote a él no es luchar tampoco, es ver qué posibilidades tienes ante la situación y demás. Miedo irracional, creo que no tengo. Creo. Hasta ahora. Bueno, destaca que todo se puede aprender, efectivamente, lo que tú dices. Puedes tener algo preconcebido, natural, pero no eres plenipotenciario, ¿no? O sea, en alguna situación tienes que tenerlo aprendido o entrenado. Creo que todos, bueno, se saldría un poco de la dinámica, pero que todos tenemos puntos fuertes. Absolutamente. Entonces, hay esos puntos fuertes, sí que hay, digamos, que explotarlos. Por ejemplo, tú has entrenado la racionalización y capacidad de ver las cosas objetivas y pragmáticas y buscar soluciones. Que es entrenable. Estuve a punto de ahogarme. A lo mejor esa experiencia también ha hecho... Y conseguir racionalizar. Y vi que que la opción más grave era hacerme daño en las piernas por la situación que era. Pero ahogar no me iba a ahogar. Y no me ahogar, claro, aquí bien que estoy. Sí, esa capacidad de mantener la calma y un poco parar el pensamiento y ser capaz de situarse en el presente y evaluar los daños más peores de los daños medios, como en este caso, es importante. Bien, una buena estrategia. Sí. Muchas gracias. Gracias. No es fácil. No, bueno, como dice Josema, es un entrenamiento, claro. Esto es un entrenamiento. La calma y la cabeza fría y... Madre mía. Enhorabuena, Por eso el ser conscientes, como decía Sara, a mí es que ese punto me parece fundamental. Muchas veces no nos paramos en el aquí y en el ahora a tomar conciencia de lo que estamos sintiendo en la situación. Entonces, por ejemplo, pues Josema ha hecho ahí un ejercicio de me paro, me puedo ahogar por la situación que estoy viviendo, y ha sido capaz de analizar al mismo tiempo todo, pros, contras, lo peor, lo mejor, y nos ahogó, claro, evidentemente. Pero es un pequeño peaje, ¿no? Sí, totalmente. Es un peaje que luego pues vuelves a racionalizar y bueno, pues te provoca, por a lo mejor esa noche dormir 2 horas, pero bueno, lo asientas, marcas paso por paso, porque a lo mejor te pones a 1000 pulsaciones después. Sí.
Pero si lo vuelves a racionalizar, o sea, como una especie de auto-debriefing, efectivamente. pues sí, logras calmarlo. Yo ahora lo veo como algo natural. Tomo la distancia y lo veo algo natural. Es un suceso traumático que evidentemente la gestión y la asimilación lleva su tiempo, no es inmediato. Sí, sí. Sales de la situación, pero luego pasa el después. Es decir, que luego, pues lo que tú dices, tus faltas de sueño, tu día, hasta que lo vuelves a recolocar. Hasta que se recoloca todo. Claro. Muy bien. Pues yo ya como casi que lo habéis dicho todo. El miedo en mí es poco frecuente. O sea, yo no soy persona miedosa. Porque hago eso, también racionalizo. ¿Miedo a qué? ¿Y miedo por qué? Claro. Y esto no es para tanto. O sea, que cálmate y relájate, ¿no? Y luego la anticipación, pues si yo no anticipo situaciones de miedo, o las evito, o no sé qué hago, pero yo no anticipo. Yo si paso miedo me sorprende. No me monto películas. Y cuando tengo miedo, pues que es pocas veces, pero hago de todo. Lo evito, me enfrento, me para bastante, tanto como paralizar, no sé, pero... Y ya está, un poco así. Pero vamos, a mí esto del borde del río no me da ningún miedo. Muchas gracias. La verdad es que lo que comentas de no me monto películas está muy bien, porque muchas veces esa anticipación, ese catastrofismo, ese ponerse en lo peor, nos asusta más que el propio miedo. O sea, el ponernos en lo que va a pasar que todavía no ha pasado. Por eso el vivir el presente, o sea, el ser capaz de centrarnos en el momento y en la situación esa, nos ayuda, pues eso, a no bloquearnos, a decir, tengo esto y con esto, ¿qué hago? En este preciso momento, el pensar en el futuro, si va a ser peor, si cuándo se va a acabar, ponerle etiquetas, todo eso, como veíamos en la tabla de gimnasia emocional, son distorsiones que nos alejan de lo que realmente es la situación y nos hacen verla como vosotros tenéis esa capacidad que habéis comentado, de una manera objetiva. En el miedo al miedo, ¿no? Al final es ese bucle de siempre, Exacto. tengo miedo a tener miedo, Claro. lo cual es, bueno, paradójico cuanto menos. Pues muchas gracias. Nada, una pequeña reflexión antes de pasar al siguiente cuento, que como comentábamos, bueno, el miedo es una emoción básica, o sea, nuestro cerebro más primario ante una situación de miedo lo que hace es huir o atacar. O sea, es lo más primitivo. Luego ya vamos creando estrategias, pero son como las dos salidas ante el miedo que solemos tener. Volver a repetir que todas las emociones son adaptativas y tienen su función. Y bueno, que en la situación que nos encontramos y que hemos vivido, el sentir miedo ha sido algo totalmente normal. También hay que normalizar las emociones en el momento en el que se encuentran. O sea, una situación de pandemia que nos ha sobrevenido, que no teníamos ninguna experiencia previa, es normal sentir miedo y comprensible. El miedo, pues, a contagiarnos, a contagiar a nuestros familiares, a perder el trabajo, a nuestra propia muerte, a la muerte de las personas que queremos. Y es importante, pues eso, no negar esta emoción y permitirse experimentarla, tomar conciencia de ella. Y ante el miedo hay muchas respuestas. Algunas son más adaptativas y otras menos adaptativas. Una reacción desmesurada, pues, nos puede bloquear y que esto afecte, pues, a la forma en la que realizamos nuestro trabajo, nos relacionamos con los demás. También puede generarnos, pues, pensamientos negativos y catastróficos, como decíamos, como la anticipación de consecuencias negativas. Puede llevar también a estar demasiado alerta y sobreinformados, o a evitar, por otra parte, cualquier tipo de información o conversación sobre el tema. Pues con el COVID hemos visto personas que han dicho, pues no pongo la televisión y así no me entero de nada. O por otra parte, personas que estaban continuamente viendo las cifras de fallecidos, viendo las cifras de contagios, buscando información por internet. Entonces es un poco cómo me enfrento a esa situación. Y luego sentir miedo de una manera más sana, podríamos decir, pues sí que nos permitió
evaluar el peligro y ser responsables, pues aceptando el confinamiento como una medida de protección, tomando las medidas de precaución necesarias, todo lo que nos iban imponiendo pues con los protocolos, pues distancia de seguridad, lavado de manos. El miedo, en la parte más de hacernos responsables, pues nos hace también protegernos. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que hemos recogido con vuestras aportaciones, que han sido muy valiosas, el prestar situación al presente, al momento en el que estamos, e ir adaptándonos a la situación día a día, generando nuevas estrategias y relacionándonos adecuadamente con los demás. Y muy importante, el miedo también nos sirve muchas veces para pedir ayuda. El miedo nos dispara esa alerta de decir, no puedo solo, voy a pedir ayuda. Si os dais cuenta, todo esto, toda la pandemia ha generado muchísimos movimientos solidarios. O sea, la solidaridad se ha puesto en marcha. O sea, una de las cosas positivas de aprendizajes que podemos sacar de esto es la solidaridad, o sea, el pedir ayuda a la gente al ver una situación, porque además ha sido una situación de miedo no propia, sino compartida, o sea, ha sido un miedo social, y ese miedo lo que ha hecho ha sido enfrentarse a él ¿cómo? Pues de una manera solidaria. Pues voy a hacer la compra a la persona mayor que tengo enfrente que no puede, o me acerco a la residencia, o dono. En nuestro caso ha habido muchísimas donaciones de entidades de tablets para que los residentes pudieran mantener el contacto con sus familiares a través de videollamadas. O sea, que esto también tiene su parte positiva, y es bueno también ver que una emoción que en un principio podemos ver que es negativa, pues puede tener su parte sana al vivirla y su parte también más positiva. Y bueno, ahora tenemos, no sé si nos da tiempo. Yo creo que igual no nos da tiempo. No. Teníamos otro cuento que habla sobre la inseguridad. Yo preferiría hablar y un poco saltarnos esto, y sí que destacar un poco alguna cosilla que he ido anotando, y pasar a las conclusiones y hablar un poco más de las conclusiones. Sí que os dejamos el cuento y las preguntas, sí, ¿vale? Sí, para que lo tengáis, os aunque lo no lo podamos poner en común, pero os damos una copia, claro, que lo tengáis. Me ha resultado muy curioso y muy, muy enriquecedor, por ejemplo, la aportación de Eva y de Paz, que ha dicho, yo me enfrento al miedo, y ha dicho, hago de todo, hago de todo, pero yo miedo al miedo no, pues hago de todo. O Eva, que ha dicho, yo tengo mis fases, hay momentos que me paralizo, hay momentos que no. O, por ejemplo, Ángel, que ha dicho, yo no tengo miedo, ¿para qué? No. O Josema, que ha dicho, bueno, pues él ya ha hecho un trabajo personal de racionalizar, de ver su punto fuerte, que es a través de la racionalización, y bueno, pues como ha dicho Sara en sus conclusiones, es capaz de pararse y evaluar, es decir, de llegar al momento de pararse cuando se le presenta el miedo y evaluar y poder actuar en consecuencia. Pero es muy, muy importante para avanzar que cada persona tiene su ritmo, y no es bueno dejarse influir por la presión social o familiar. Es decir, pues, como decía Eva, yo tengo mis fases, Esther también decía, bueno, yo en un principio me pongo tal y luego ya me paro y digo, esto no me va a llevar a ningún sitio. Es importante el aquí y el ahora, como decía Sara, y que cada uno tenemos nuestro tiempo, porque tenemos nuestro bagaje, tenemos nuestros puntos fuertes, y sí que es importante conocerse un poco a uno mismo y pararse en el momento, en el aquí y en el ahora, en lo que me está pasando y en las emociones que estoy viviendo. Y como conclusiones, hemos rescatado, que nos queda muy poquito tiempo, pues como un decálogo, ¿no?, de técnicas de autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Es tratarnos adecuadamente para mantenernos en un estado óptimo del concepto de salud que habíamos hablado antes, no solo de ausencia de enfermedad, sino a nivel físico, a nivel mental y a nivel social, mantenernos en un estado óptimo.
Cosas básicas que nos parecen importantes y que, bueno, en muchísimos manuales, creo que en la referencia bibliográfica Sara había puesto un manual de autocuidado, seguir recomendaciones en esta situación de pandemia, seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y extremar las precauciones, evitar la sobreinformación, es decir, pues ni tanto como para apagar la televisión, ni tanto como para ir buscando, como decía Sara, informar, eso alimenta, si en el momento de estar confinados alimentaba muchísima inseguridad y muchísimo miedo ante la situación, tanto por nosotros como por los familiares que no podíamos ver o las personas allegadas a las que no podíamos ver y las personas a las que atendíamos directamente. Estar pendientes de la salud propia es importante, es decir, no nos podemos olvidar de uno mismo estando en primera línea o trabajando con personas. Si uno mismo no se cuida, no puede cuidar adecuadamente. Es decir, porque al final se queda inmerso en sus miedos, sus ansiedades, va a evitar alguna situación a la que a nivel personal tampoco se ha podido enfrentar, no la va a poder enfrentar a nivel profesional. Mantener una dieta equilibrada, mantener un descanso adecuado, dormir es fundamental, parece una tontería, pero es cuando nuestro cerebro asimila y descansa. Realizar ejercicio físico, realizar actividades gratificantes, mantener una vida social, compartir tiempo de calidad con la familia y amigos, dedicar tiempo a las personas y a las cosas que nos gustan, desconectar al llegar de casa. Vuelvo a remitirme al quesito, que es muy gráfico, es decir, llego a casa y desconecto de mi trabajo porque necesito apagar y conectar con otra parte de mí, con otro área de mí, que es importante. Pasar tiempo en contacto con la naturaleza, fuera de ruidos, fuera de estos ruidos que estamos escuchando ahora mismo durante toda la sesión, relajación, meditación, evitar pensamientos negativos, bueno, ya lo hemos expuesto todo con la gimnasia emocional, ¿no? Es un poco a nivel general como un decálogo de buenas prácticas para nosotros mismos como profesionales, que se puede aplicar a cualquier persona porque realmente esto nos va a dar un nivel de salud o de equilibrio entre todas las áreas de nuestra vida que tienen que estar en funcionamiento, no solo nuestra área profesional, sino nuestra área de ocio, de estudios, como decía Sara antes. Y bueno, para terminar os dejamos unas referencias bibliográficas. Y bueno, nuestros correos, bueno, pues un libro de gimnasia emocional, el artículo del impacto psicológico de COVID. Si queréis, os lo podemos pasar, sabes que no hace falta que lo apuntéis. Guías temáticas, guías para cuidadores, este es del Colegio de Psicólogos del 2020, que es muy interesante, igual alguien ya lo ha consultado, es muy interesante. Y luego, bueno, pues la fatiga por compasión, que es algo que se ha dado mucho en la pandemia, se hace una referencia a una página web donde supongo que nos pueden ampliar, ¿verdad?, toda la información. Y bueno, pues para terminar, daros las inmensas gracias por haber venido, por haber participado, por haber sido tan activos en compartir con nosotros cosas tan delicadas como emociones y bueno, os dejamos nuestros correos electrónicos para cualquier consulta, para cualquier cosa que nos queráis solicitar, cualquier ampliación de información, ¿no? Cualquier aportación que podamos hacer, estamos a vuestra disposición, tanto Sara como yo. Pues muchísimas gracias. Me uno a las gracias de mi compañera, pues eso, de haber considerado este taller como algo a lo que le queríais dedicar tiempo, y gracias también por compartir vuestras experiencias, que eso siempre es algo para agradecer porque es algo íntimo, y ponerlo en común pues en este taller, la verdad es que
yo creo que ayuda y que es de agradecer. Muchas gracias. Si queréis hacer algo, alguna anotación, alguna puntualización, ¿queréis compartir algo o alguna duda o algo? Dejamos espacio. Nada, lo que... Ay, me acerco. Que muchas gracias y que creo que me ha gustado mucho el enfoque porque ha sido bastante práctico y eso ayuda siempre, ¿no? Así que gracias. Genial. Y yo, en nombre del Grupo de Buen Trato, por último, me gustaría daros las gracias a vosotras, a los ponentes, a vosotros, los asistentes que estáis aquí, los que estáis desde casa y al colegio, por dejarnos este espacio maravilloso pues, para hablar de esto. Y recordaros que en el Grupo de Promoción del Buen Trato hacemos actividades justo para eso, para visibilizar lo que es el buen trato, desde las personas mayores, las personas que trabajan con ellas, ¿no? Que fue un poco la orientación de la ponencia de hoy, del taller, de cómo ayudar a que esos profesionales se encuentren bien para que puedan atender bien. Y bueno, pues recordaos que estamos allí para quien quiera participar, es una actividad abierta. Y en el mes de diciembre, más o menos por la quincena, en el jueves, tendremos una sesión que nos reuniremos de forma digital, ¿vale? Así que invitados todos los que estéis interesados y gracias nuevamente a todos.